Para todas esas personas que se llegaron a perder el workshop, queremos invitarlos a revivir este espacio que estará resumido de 2 horas y 30, verán una versión solo con los momentos más importantes del evento, en donde hablamos sobre los macroeconómicos de Paraguay, también la oportunidad de inversión en Ciudad del Este y además, Jessica. Además, si no pudiste participar, tenemos una oferta exclusiva para vos. Un gusto tenerlos acá, es un gran honor y seguimos con la presentación. Yo les quiero mostrar un video que resume en buena parte lo que viene a ser nuestra propuesta como SUBA. Habla sobre la visión en palabras de una de las accionistas de la compañía, Valentina Basaglia. Por lo tanto, les vamos a hacer una proyección de nuestro video institucional. Esta es la historia de un sueño que se convirtió en cimientos, de una visión firme que nació con la idea de generar progreso en la vida de las personas, con una promesa silenciosa de hacerlo bien, hacerlo juntos, y así nace SUBA. De una necesidad de hacer las cosas distintas. Desde un inicio sabíamos que queríamos levantar las posibilidades, elevar las esperanzas, diseñar espacios a los que las personas pudieran acceder, ser dueños, donde puedan crecer y empezar sus historias. En el 2016 nació una idea y con ella una empresa decidida a transformar espacios y vidas. Una idea que surgió de la necesidad de los jóvenes paraguayos de independizarse, de crecer, prosperar, pero la brecha era económicamente y geográficamente inalcanzable. Pasamos de construir estructuras a construir confianza. Más de 1.500 familias eligieron crecer junto a nosotros y en los próximos años pensamos triplicar ese número, porque es nuestra vocación acompañar a Paraguay en el sueño de la casa propia. Creemos que la forma de crecer es construir los sueños de nuestra gente. En el 2022 iniciamos nuestro proyecto de expansión y así llegamos a Encarnación y Ciudad del Este, con la clara convicción de darle acceso a más paraguayos que empezaron a creer en nuestra propuesta. Nos renovamos, evolucionamos y crecemos como empresa, como equipo y como familia. Responsabilidad social con alianzas que inspiran, como la colaboración con Techo Paraguay. Proyectos que impactan. Más que construir, generamos progreso. Somos uno de los mejores lugares para trabajar y creemos que somos el mejor lugar para soñar, porque cuando uno trabaja con propósito, los logros llegan. Fuimos reconocidos por Great Place to Work. Alcanzamos el grado de inversión en 2024. Saltamos a la bolsa de valores. Realizamos la primera emisión de bonos en el 2025 y certificamos con la ISO 9001, con el afán de garantizar la excelencia en nuestros procesos. Lanzamos nuestra comunidad SUBA, una plataforma de fidelización que conecta a las personas con experiencias, servicios y beneficios pensados en su día a día. Hasta hoy desarrollamos más de 30 proyectos que están siendo una realidad, desde SUBA 1 hasta nuestros desafiantes proyectos de usos mixtos que llamamos SUBA Plaza, con la firme convicción de que serán un eje central en nuestras urbanizaciones, aportando no solo viviendas, sino también un giro comercial a nuestras zonas y un espacio para que nuestra comunidad se sienta orgullosa de pertenecer. Gracias por ser parte, gracias por construir SUBA. Crecimos con vos y hoy más que nunca creemos que lo mejor está por venir, porque esto recién empieza. Muy bien, esas fueron las palabras de nuestra accionista Valentina Basaglia. Joaquín, tienes la palabra a partir de ahora. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. SUBA pertenece al grupo Sucolillo, que es uno de los grupos económicos más grandes de todo el país. Y las siglas de SUBA es Sucolillo Basaglia. Es una empresa que fundó Alejandro Sucolillo con su señora. Entonces ahora yo voy a hacer una presentación de por qué Paraguay. Excelente. Bueno, la pregunta acá es,
¿Por qué Paraguay? Yo como chileno, la verdad que pocas veces escuché de Paraguay, ni cosas buenas ni cosas malas. Cuando me di cuenta que el país, mi país de Chile, estaba con mucha inestabilidad política, con muchos problemas de emprendimiento, ya veía difícil la posibilidad de generar un patrimonio inmobiliario. Fue muy frustrante para mí, porque yo vi cómo mi padre, mi abuelo, en el Chile de los 80, el Chile de los 90, pudieron construir un patrimonio interesante, hacer desarrollos inmobiliarios, ir capitalizándose. Y en mi país, que es Chile, yo llegué tarde, es algo que sufrimos muchos chilenos de mi generación, y yo sé que también muchos españoles en este caso, que estamos presentando un auge impresionante de inversionistas españoles. No solo por los precios, no solo por la oportunidad, sino que por el país. Pero antes que todo, tenemos que mencionar por qué Paraguay y ver esas cifras numéricas y analizar todo el contexto macroeconómico que nos da la solidez de país, que sostiene por qué tanto inversionista internacional está prefiriendo Paraguay por sobre otros destinos de inversión, como antes eran tan populares, como es el caso de Dubái, como es el caso de Miami, como es el caso de Panamá, que hoy en día eso se está traspasando para Dubái, o sea, perdón, para Paraguay. Muchos influencers de Dubái, incluidos influencers españoles, que antes hacían tanto residencias como promoción inmobiliaria en Dubái, hoy en día eso está viniendo para acá. Y bueno, nosotros nos presentamos como la alternativa más segura, más calificada, tanto para el inversionista internacional como para el alto patrimonio y como para el alto institucional. Nosotros tenemos varios negocios con fondos de inversión, tenemos varias estructuraciones de equity, o sea, estamos muy preparados para el alto nivel financiero y también para darle esa solidez y esa sofisticación al inversionista extranjero, que suele ser un inversionista que lo que más le importa es dormir tranquilo. Entonces, bueno, Paraguay hoy en día presenta una diversidad de oportunidades de inversión y beneficios que pocos países en el mundo están ofreciendo. Paraguay está en el corazón de Latinoamérica, es un país que ha presentado un fuerte crecimiento económico, es un país que tiene todos los recursos, tanto energía, que es la hidroeléctrica, la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, que es Itaipú, tanto en alimento y como en diferentes factores. De hecho, una de las razones de por qué me vine a Paraguay fue porque yo tenía minería de Ethereum en su minuto, cuando se podía minar Ethereum. Tenía 30 máquinas y bueno, en mi primer viaje de Paraguay, que me puse a estudiar la macroeconomía y todo este contexto que digamos permite previsibilidad para la inversión a largo plazo, me di cuenta que la energía eléctrica acá es un tercio o un cuarto de lo que era en Chile, y es por eso también que, como nosotros producimos tanta energía, utilizamos solamente el 10%, el resto se vende a Brasil de manera muy económica, y es por eso que Paraguay hoy en día está siendo uno de los países que van a tomar el liderazgo en minería de criptomonedas y en negocios de alta intensidad eléctrica, como son los data centers también. Paraguay tiene un entorno muy favorable de inversión acá, y eso beneficia al inversionista extranjero, porque el inversionista extranjero es un inversionista local en Paraguay. Tanto el inversionista extranjero tiene los mismos derechos que un ciudadano paraguayo, invirtiendo incluso con cédula o pasaporte. Y lo más importante es el clima de estabilidad política. O sea, Paraguay tiene más de 25 años de estabilidad política. Acá no existe la izquierda, acá solamente existe una línea política que es orientada hacia la derecha, orientada hacia el crecimiento económico, y dentro de esas elecciones políticas no hay cambios radicales entre los distintos gobiernos. De hecho, se mantiene una misma línea y así se va a mantener, porque el poder se mantiene dentro del Partido Colorado, y el Partido Colorado básicamente tiene dos líneas, y quien gana las internas del Partido Colorado es
es quien gana al final las presidenciales. Entonces el Partido Colorado siempre mantiene una misma línea política y eso nos da esta previsibilidad al inversionista a largo plazo. Vamos por algo que les fascina a nuestros inversionistas, sobre todo en España, que Paraguay tiene uno de los precios metros cuadrados más económicos de Latinoamérica. Si lo comparamos con mi país, con Santiago de Chile, es menos de la mitad, y esto es real. O sea, hace 20 años quizás Santiago de Chile tenía este nivel de precio, y es también una de las razones de por qué tanto inversionista está invirtiendo en real estate y a varias unidades, junto también con las diferentes alternativas de financiamiento que nosotros tenemos. El año 2024, algo que potenció muchísimo a Paraguay, fue que obtuvo su primer grado de inversión por Moody's, calificadora de riesgo. Este año volvió a obtener grado de inversión y se sumó la calificadora Standard & Poor's y Fitch Ratings para darle una calificación crediticia de AA+ a Paraguay. Cuando un país obtiene grado de inversión internacional, básicamente es un país que se presenta con mucha más seguridad para el inversionista institucional mundial. Y es por eso que cuando los países obtienen grado de inversión, y podemos ver un gráfico de Chile que normalmente su PIB a los 10 años tiende a duplicarse, que es algo que les va a explicar James también, sobre el panorama de Paraguay 2X, que se busca duplicar el PIB en los próximos 10 años. También Paraguay ha logrado emisiones de bonos históricas que van a ir con el foco de una renovación de la infraestructura del país, que es algo que se necesita tanto en el centro histórico como en las principales avenidas del país. Acá podemos ver cómo ha ido creciendo la calificación crediticia y la calificación de riesgo al final a nivel país, que básicamente expone a Paraguay como un país con poca deuda, con un país que obtiene créditos internacionales más económicos y que es sólido en el momento de ofrecer una oportunidad de inversión a nivel internacional. Algo muy curioso que está ocurriendo en Paraguay es que Paraguay se volvió líder mundial en nómades digitales. ¿Por qué? Porque quien tiene residencia fiscal paraguaya puede pagar 0% de impuestos extraterritoriales. Y esto le fascina a todos los que son coach, a todos los que tienen consultorías online, que hacen diferentes negocios que facturan de manera extraterritorialmente, y teniendo cédula paraguaya te permite básicamente llevar toda esa tributación a Paraguay y pagar 0%. Entonces, acá uno llega a Paraguay y realmente tú vas a las zonas donde que hoy en día son el eje corporativo, y solamente ves europeos, ves americanos, ves gente de todo el mundo hablando alemán, hablando portugués. Es un país que tiene muchísimo turismo de negocios, turismo de inversión. Acá digamos, el extranjero no viene a emplearse, sino que viene a generar negocios, a invertir. Y eso se ha visto con un crecimiento récord en residencias permanentes y residencias temporales. De hecho, acá mi amigo Carlos se encargó también de traer a varios invitados. Iniciaron acá su proceso de residencia, y bueno, a todos quienes son inversionistas en Paraguay, nosotros les recomendamos en algún momento obtener esta residencia por todas las ventajas que tiene, el secreto bancario, la seguridad que te da tener acá una residencia. Además de que Paraguay tiene muchas ventajas impositivas, solamente este es el triple 10, o sea, tú tienes 10% de IVA, 10% impuesto a la renta, y entre 0 y 10% impuesto a la renta y 10% impuesto a las sociedades, que incluye todo lo que es retiro de utilidades.
Tiene ventajas fiscales muy, muy convenientes. Si las comparamos con Chile y bueno, con España, no tenemos comparación. Entonces, acá un aspecto muy importante, Paraguay es un país muy sano en términos de deuda pública, solamente tiene un 36% del PIB y tiene una responsabilidad fiscal muy alta que blinda al inversionista extranjero en el momento de hacer inversiones. ¿Cuál es la solidez de Paraguay? ¿Por qué Paraguay no se vuelve, digamos, no es una burbuja inmobiliaria? A ver, Paraguay es un país que tiene una pirámide etaria completamente diferente a la mayoría del mundo. Más del 70% de la población paraguaya tiene menos de 30 años y el promedio de edad del paraguayo es 29 años. Y además, esto se sostiene de que nosotros, al tener una población tan joven, tenemos una población que tiene que trabajar, que genera progreso. Y además, esto viene de la mano con un plan del gobierno para fomentar la primera vivienda. Ustedes tienen que pensar que Paraguay es el España de los 60. O sea, Paraguay es un país que tiene todavía muchísimo por crecer y cualquiera que viene acá lo va a notar. Es un país donde hay de todo por hacer, tiene todas las ventajas para el empresario, para el inversionista, de generar y hacer oportunidades de negocio. Entonces, al tener una población joven que está migrando a la ciudad, nosotros nos enfocamos en un público que va orientado y calzado con una base de renta tradicional hacia este público de inversión. Nosotros en el caso de Asunción, en el caso de Ciudad del Este, no vamos justo en el eje corporativo, donde ya los precios están llenos. O sea, el eje corporativo tiene precios de $2.500 el metro cuadrado, y nosotros vamos a zonas a 8 minutos del eje corporativo, 10 minutos del eje corporativo, donde podemos captar y encontrar esas zonas que van a generar estas nuevas conurbaciones y poder obtener precios mucho mejores. Bueno, este es un aumento de los créditos hipotecarios, o sea, estamos en plena expansión de los créditos hipotecarios, estamos en plena expansión e inicios del mercado de bonos, del mercado financiero, o sea, es un país que tiene todas las ventajas políticas, todas las ventajas tributarias y que está en un inicio de una expansión y en un auge de desarrollo que va a durar por lo menos de 15 a 20 años. Acá podemos ver un estudio de Big Data que es sumamente importante tener en cuenta y que va de la mano también con lo que yo les venía hablando de estas primeras familias y dónde está este ticket donde hay una mayor demanda insatisfecha. Acá podemos ver un gráfico de oferta y demanda en donde aquí, bajo del nivel de demanda, donde hay una demanda insatisfecha potente, tenemos las oportunidades de demanda insatisfecha de tickets más asequibles, es decir, tickets que van hasta los $80.000, $100.000. Y aquí es donde está la población real del Paraguay, donde está, a ver, nosotros siempre buscamos vender la renta corta como una propuesta de generación de alto efectivo, pero somos realistas al decir que siempre uno tiene que tener un sustento en una demanda base de renta tradicional. Obviamente que Ciudad del Este es un caso aparte, pero principalmente este gráfico está más orientado hacia Asunción, ya que Ciudad del Este tiene un perfil donde por temas lógicos más de 200.000 personas transitan digamos, entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este, entran por Foz de Iguazú que queda en Brasil y esa gente necesita un lugar donde quedarse. Acá podemos ver un mapa del nivel socioeconómico del Paraguay y donde nosotros estamos estratégicamente ubicados, en donde la zona premium tiene para expandirse. Entonces acá es donde nosotros podemos captar esta plusvalía, que es en el caso, por ejemplo, que invirtió Emilio, ya Carlos tiene 2 inversiones y varios acá de los presentes también.
Este es un avance del volumen negociado en los últimos años y cómo ha incrementando también, cómo ha incrementado y cómo había una evolución en la inversión extranjera a lo largo de los años. Este gráfico es súper importante porque habla de la inflación, que es algo que es un dolor para muchos países. Paraguay ha mantenido una inflación sumamente estable hace más de 25 años. Acá se presenta una anomalía que es algo que justo se presentó en la pandemia, entonces, bueno, por temas lógicos todos los países se vieron afectados. Hoy en día tenemos una inflación sumamente baja. Esto, si quieren, pueden sacarle un screenshot, ya que son los principales indicadores macroeconómicos que pueden indicar la salud del país. Y ahora, posteriormente a haber hablado de Paraguay propiamente tal, sus números, su solidez macroeconómica, su solidez lógica de esta demanda insatisfecha por esta población tan joven, y también, bueno, lo que está ocurriendo en las diferentes ciudades, quiero hablarles del grupo SUBA y de nuestra trayectoria, nuestro tracking record, para generarles esa confianza de por qué somos el grupo más sólido y más seguro para hacer inversiones inmobiliarias en Paraguay. Nosotros, antes que todo, no somos desarrolladores inmobiliarios, somos desarrolladores urbanos. Nosotros no vamos a una zona aislada y levantamos un edificio. Nosotros vamos, invertimos en un banco de tierra, en un macro lote, hacemos un master plan que busca hacer un desarrollo urbano, que busca conurbanizar una zona, y a esa conurbación le llamamos surbanización, como es el caso acá de Zona CIT, que tenemos más de 15 edificios levantados, y este es Suba Plaza de Zona CIT. Particularmente yo soy inversionista también acá, tengo 3 unidades de inversión en la torre corporativa de Suba Plaza, y todos los edificios Plaza vienen a consolidar nuestra surbanización con placas comerciales que tienen restaurantes, que tienen tiendas de conveniencia, tienen área wellness, gimnasio, tienen bancos, pet shop, y bueno, todo lo que uno necesita para vivir dentro de una conurbación. Esto es uno de los aspectos más importantes que tiene nuestra compañía. Realmente tener un grado de inversión por Fitch Ratings es algo muy, muy sólido. De partida no es barato entrar a este proceso de grado de inversión, y no solamente por pagar tú calificas. O sea, necesitas una estructura financiera, una espalda financiera muy, muy potente y sólida. Necesitas una gran estructura organizacional. Y bueno, en función a eso, recién Fitch Rating B analiza todos tus balances históricos, todos tus estados de resultado históricos. Y por supuesto, al ser SUBA del grupo Sucolillo, que es el segundo grupo económico más grande acá del país, que tienen bancos, que tienen telefonías, tienen canales de televisión, tienen periódicos y un conglomerado de más de 18 empresas, esto también nos da la solidez para obtener un grado de inversión. Eso igual es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque muchos inversionistas tienen desconfianza a la hora de invertir. Oye, ¿qué pasa si yo pago y no termina la obra y no avanza? Bueno, al nivel que está SUBA y al nivel de prestigio que nosotros tenemos, SUBA no necesita la plata de los inversionistas para terminar la obra. Y eso es algo que tiene que quedarle muy, muy claro. Las obras se terminan porque se terminan con los plazos estipulados. Es más, siempre hemos entregado, ya tenemos más de 1.800 departamentos entregados, lo cual es muchísimo, y siempre los edificios se han entregado con 2 meses antes de la fecha límite. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Somos desarrolladores urbanos, tenemos un paquete completo, o sea, nosotros vendemos, nosotros nos encargamos de alquilar, tanto en renta tradicional como en renta corta. Hay todo un equipo acá arriba que se encarga de alquileres, y también nos encargamos de la postventa, que es algo que le encanta al inversionista, porque en el minuto en que necesita liquidez, nosotros nos encargamos de esa postventa, y lo hacemos, somos los únicos que lo están haciendo, lo hacemos a través de la venta a un paraguayo con crédito hipotecario, que hoy en día, con el nuevo beneficio fiscal, el paraguayo se puede apalancar a largo plazo con un crédito hipotecario solo al 6,5 en guaraníes, lo cual es muy beneficioso, ya que la inflación es alrededor del 3,5, 4%, por ende es una tasa real como del 3 al 2,5%.
Tenemos más de 3.500 departamentos vendidos. Acá pueden ver, esto siempre se va actualizando constantemente. De hecho, Subamos Las Plazas, bueno, Suba 24 acá ya se está construyendo, Suba 2021 ya está bastante avanzado, Suba Plaza también. Pero es importante que ustedes vean nuestro tracking record y nuestra evolución histórica, para que vean que llevamos mucho tiempo haciendo esto. Entonces, bueno, nosotros estamos ubicados en espacios estratégicos, en zonas estratégicas, con mucho potencial de crecimiento. Invertimos en bancos de tierra para poder obtener un mucho mejor precio de la tierra y poder tener una base real para poder traspasar esa buena rentabilidad en términos de plusvalía a nuestros inversionistas. La estrategia de Suba es básicamente buscar hacia dónde se va el desarrollo y crear el desarrollo. Si ustedes se imaginan el 2005 Asunción, y esta es una imagen del 2020, esto está muchísimo más desarrollado, acá está la Petra Tower, están nuestros desarrollos por acá, también nuestros desarrollos por acá. Cuando tú le decías a un inversionista, oye, el 2010, por ejemplo, invierte en el World Trade Center acá cuando no había nada. Ese inversionista era un visionario, ese inversionista que compró a $1.100 el metro cuadrado, hoy en día valen $2.800 a $3.000 el metro cuadrado en el World Trade Center y en toda esta zona. Entonces, acá donde yo estoy mostrándoles es el eje corporativo. Es donde está el Shopping del Sol, donde está el World Trade Center, donde está la cadena Wyndham, donde está el Shopping de la Galería. Acá estamos nosotros, nuestras oficinas corporativas, y acá es donde se mueve todo. Están los principales fondos de inversión, de hecho, acá hay inversión de Trump, y hace años nadie pensaba que esto iba a ocurrir, pero vino con una lógica de desarrollo detrás que obviamente los países más desarrollados ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, y es lo que nosotros buscamos y proyectamos. Hoy en día, el eje corporativo está aproximadamente a $2.500 el metro cuadrado, y nosotros estamos proyectando la inversión solo a 10 u 8 minutos del eje corporativo. Bueno, pues en ese sentido, y para terminar de completar un poco, Joaquín, lo que comentabas en esa presentación, quiero hacer algunos apuntes que son importantes también de cara no solamente a mostrar el escenario de Paraguay y la propuesta de Suba, sino que también les quiero compartir dos videos, porque hay dos momentos puntuales en los que Joaquín habló de dos temas que son ciertamente coyunturales, me atrevería a decir, para el inversionista extranjero, y tiene que ver con la confianza, tiene que ver con de qué manera o dónde yo puedo ver que en efecto se están construyendo, se están levantando sus edificios. Quiero contarles que nosotros trabajamos con la constructora más grande del país, Benítez Vitar, y les voy a mostrar un par de videos en donde se pueden ver avances de obras de algunos de los proyectos de Suba. Muy bien, ese es uno de los puntos que es importante tener en cuenta. En efecto, se está desarrollando, ahí dejé de compartir, se está trabajando, y esto es algo que nos podemos permitir gracias al músculo y la espalda financiera que hay detrás. Estamos desarrollando más de 15 edificios al unísono, bien. Y también el segundo punto que tocaba Joaquín tiene que ver con la salida, porque eso es un punto supremamente importante en una inversión, sobre todo cuando estamos hablando de inversión de carácter inmobiliario. Si a mí me interesa eventualmente revender esta unidad, nosotros queremos contarles que en septiembre del año pasado se consolidó a nivel interno en la compañía un departamento de gestión de reventas. De hecho, ha tenido muy buenos resultados. Nuestros tiempos de venta son inferiores a los 3 meses. Y les quiero también mostrar un segundo video de quien está liderando ese equipo, Maximiliano Ríos, y que nos cuenta, y aquí quiero explicarles sobre un punto que es muy importante y que también nos da un valor con respecto a la competencia, y es que Paraguay es un país que viene consolidando su banca, como les decía Joaquín,
algo muy importante a entender es que como la pirámide está invertida, por ejemplo, si lo comparamos con sitios como España, que es uno de los países que tiene la población más longeva en el mundo, ¿cierto? Aquí es todo lo contrario, aquí el promedio de edad es de los 29 años y el 70% de la población tiene menos de 35. Y en ese sentido estamos en un escenario bien interesante porque la visión del paraguayo joven, del paraguayo trabajador, ¿cuál es? A diferencia de España, no están pensando en ir a alquilar un piso con 2 o con 3 amigos, sino que lo que están pensando es en obtener su casa propia. Entonces, el paraguayo está trabajando de tal manera que está intentando hacerse una vida crediticia para poder acceder a un préstamo hipotecario y que a partir de ahí pueda empezar o pueda empezar a construir ese sueño de la vivienda propia. Y hace un año aproximadamente el Banco Central de Paraguay abrió un programa que se llama Xeroga Porá, que del guaraní traducido al español significa Mi Casa Bonita. Y resulta que el programa Mi Casa Bonita lo que está buscando es, a través de ciertas facilidades, tasas de intereses bajas a término fijo, es justamente poder brindarle esa posibilidad al joven paraguayo. Y uno de los hitos que hemos conseguido recientemente, hace poco, justamente una negociación entre Alejandro Suculillo, nuestro CEO, y 3 bancos de los más importantes aquí en la región, y particularmente en el país, Itaú, Bueno Bank, Banco Continental, se cerró un acuerdo en el que los apartamentos en entrega en pozo, es decir, nuestros desarrollos, son aptos para ser ofrecidos como parte de la oferta de productos Xeroga Porá, porque resulta que este programa solo está pensado para la adquisición de casas. Nosotros tenemos otra división, un proyecto o una marca adjunta dentro del grupo económico que se llama Barrio Brasil, y a partir de ahí también tenemos un desarrollo de casas. Pero el hecho de que nosotros también podamos salir a ese mercado paraguayo, que es ingente, que es muy amplio, también nos da una garantía o les da una garantía a ustedes como inversores de que no solamente cuentan con el respaldo de la compañía que internamente tiene un departamento que está trabajando. De hecho, nosotros tenemos ahí una presentación que incluso podríamos llegarles a mostrar, que es la presentación que habla del círculo virtuoso del inversionista, y es así como lo definimos de manera interna en la compañía. Nosotros tenemos muchos inversionistas que lo que han hecho es invertir en varios proyectos, no están interesados en el largo plazo, sino que esperan, ganan esa plusvalía desde pozo a construido, ¿sí? Y a partir de ahí toman la decisión de repente de quedarse un año, ganarle a la renta corta y luego salir a vender. Ahora vamos a hablar de manera más detallada en la siguiente parte de la presentación sobre los números y sobre el análisis de rentabilidad proyectado para el proyecto del que vamos a hablar. Pero claro, en ese sentido, ustedes cuentan con esa garantía de que si ustedes están interesados en esa salida, la compañía se va a encargar y no se van a quedar, como diríamos en Colombia, encartados, si me disculparán el término, con un inmueble en el que de repente van a tener que salir a buscar un broker que les gestione toda la venta. Todo eso lo gestionamos desde aquí, además de todo lo que tiene que ver también con la administración tradicional y la administración Airbnb. Entonces, en el marco de este tipo, en el marco de este argumento, les quiero mostrar lo que vendría a ser entonces uno de los videos en donde se hace una entrega. Justamente fue una venta que gestionó el equipo de Maximiliano este mes. Es de las primeras ventas en el marco de esta alianza entre Xeroga Porá y Suba. Hoy entregué un departamento más con Xeroga Porá. Y les cuento un poco más. El caso particular de este inversionista, que hace 4 años compró una unidad, una habitación estándar de unos 38 metros cuadrados por un valor de $55.000. 2 años después recibió su propiedad, decidió mantenerse con ella durante 2 años más y recién, durante las semanas pasadas, que fue desde donde sale este video, se vendió su unidad. Es decir, el hombre esperó aproximadamente un periodo de 4 años, toda la operación tuvo una duración de 4 años, y en ese periodo de tiempo, la unidad ahora salió a venderse sobre los $67.000. Por lo tanto, tuvo una plusvalía, una ganancia muy interesante, y hay inversionistas que esa es parte de su estrategia, ¿cierto? Buscan sacar una tajada interesante, mientras que
En el caso, por ejemplo, de Ciudad del Este, si bien esto es muy viable, lo interesante que tiene es la rentabilidad que puede generar hacia el corto plazo. Entonces, hablando un poco y aterrizando en el escenario de Ciudad del Este, les quiero mostrar la siguiente presentación. Bien, entonces, hablemos sobre Ciudad del Este, que es después de Asunción, es la segunda ciudad, representa aproximadamente el 17% del PBI, ¿sí? Y me quiero remontar un poco al contexto histórico y que esto también, desde la historia de Paraguay, también justifica el por qué Paraguay es un país que está experimentando este boom, por qué razón Paraguay está sumergido en esta situación. Y tenemos que remontarnos hasta hace más de 100 años, porque hay un episodio que define la historia de este país, e incluso estuvo a punto de desaparecer. Resulta que hay un evento en el que el 95% de los hombres paraguayos de la época mueren en una guerra que se llama la Guerra de la Triple Alianza. Y resulta que en la Guerra de la Triple Alianza, Argentina y Brasil estaban aliados, particularmente Brasil tenía el interés de conquistar, y de hecho en esta guerra Paraguay pierde más de la mitad de su territorio. Por lo tanto, en el último compás de la guerra, los niños tenían que salir, e incluso hasta las mujeres tenían que salir a defender su país. Podríamos decir, en ese orden de ideas, que Paraguay es un país que está levantado por la mujer paraguaya. Y esto también justifica ese, llamémoslo de esta manera, atraso con respecto a otros países de la región que experimentaron su boom. Yo vengo de Colombia, y en Colombia, el boom fue entre los 80 y los 90. Así como también Joaquín comentaba en Chile, lo mismo con Panamá. Y recién en este momento Paraguay está experimentando ese boom, en donde tenemos un centro financiero que se consolidó hace menos de 10 años. Y la ciudad del momento, la ciudad que está empezando a experimentar un auge grandísimo, es Ciudad del Este. Yo recuerdo, y les cuento una anécdota, que la primera vez que me enteré de Ciudad del Este fue a lo mejor hace unos 12 o 13 años en un documental. Por esa época me gustaba ver mucho estos canales de documentales, y se hablaba sobre Ciudad del Este, que era una ciudad que desde ese momento ya era una de las que mayor dinero movían en la región por comercio retail. Y entonces tenemos que entender la dimensionalidad de Ciudad del Este. Resulta que es colindante o fronteriza con Brasil, con la segunda ciudad más visitada de Brasil, Foz de Iguazú. Resulta entonces que Foz de Iguazú tiene un atractivo, una de las 7 maravillas naturales comparable a las cataratas del Niágara en Canadá o a las cataratas de Victoria en África. Son las cataratas de Iguazú. Y justamente en esa línea entre la triple frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay, es donde se ubica. Sin embargo, si bien ya tenemos una afluencia de turistas bien interesante que empieza a justificar el por qué Ciudad del Este es una ciudad con tanto movimiento, debo decirles que esto representa solo entre el 5 y el 10% del tráfico diario que recibe la ciudad. Porque realmente lo que hizo Paraguay fue una jugada bien interesante. Hay algo importante que tenemos que entender en materia de los beneficios fiscales que ofrece Paraguay. Aquí el contrato social está muy claro. ¿Qué es lo que ocurre en Paraguay? Paraguay es un país que le da más libertad, que no le mete la mano al bolsillo al contribuyente, pero a cambio tienes un aparato de Estado que no es tan grande. Entonces, realmente esa es la dinámica de Paraguay. Por eso es un país mucho más libre en sitios como España, y particularmente ustedes que han vivido ya bastantes años de un gobierno bastante nefasto de la mano de Pedro Sánchez y de toda esta línea un poco más socialista, que lo que busca es agrandar el aparato del Estado, ¿cierto? Y a través de, naciendo o sobre el argumento de que todos tenemos derechos, entonces como todos tenemos derechos, tenemos que llegar a todo el mundo y darle la oportunidad a todo el mundo, pero eso también lo que hace es empobrecer en general al país porque detiene el progreso. Paraguay tiene una corte, un gobierno de derechas que se ha mantenido estable, como les comentaba Joaquín, durante más de 20 años, y las reglas de juego están muy definidas. No es un país que en 5 o en 10 años va a cambiar su condición, porque no se trata de un paraíso fiscal, no se trata de un Islas Caimán en donde tienes lavados de dinero, casinos digitales, negocios cripto y todo este tipo de circunstancias en las que hay una inseguridad con respecto a lo que puede pasar con este tipo de países. Hay una propuesta de gobierno muy clara y Paraguay, en ese orden de ideas, cuenta con el inversionista extranjero para las metas que quiere hacer. De hecho, el presidente Santiago Peña, el presidente actual, durante los 2 primeros años de su mandato estuvo viajando por todo el mundo buscando inversión extranjera y mostrando Paraguay al mundo. Sin duda alguna,
este es un país que cuenta con el extranjero. Y en ese sentido también la dinámica que se da, yo comparo Paraguay a la Andorra, salvando las distancias de Europa, porque ustedes saben muy bien que Andorra es ese sitio al que las personas que ya están, sobre todo el autónomo, que ya está saturado de que la fiscalidad y que Hacienda española los esté persiguiendo, pues buscan ese sitio en donde no solamente van a tener un ahorro en materia impositiva, sino que también es un sitio al que justamente por las condiciones del mismo y porque la barrera de entrada, de hecho me parece que este año la actualizaron y ahora la barrera de entrada está sobre los 800.000 euros, pues entran personas justamente que están interesadas en hacer negocios. Y Paraguay tiene un clima muy parecido. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de turismo, Paraguay puede tener beneficios fiscales interesantes, pero en materia de turismo no es competitivo, hay que decirlo. Si yo quiero viajar a Sudamérica, prefiero ir a Argentina o prefiero ir a Brasil, que es mucho más fuerte, mucho más competitivo en materia turística. En materia cultural, si bien Paraguay es un país muy rico culturalmente, no es un sitio en el que yo pueda organizar un itinerario como lo haría en Brasil, lo haría en Argentina. ¿Quiénes vienen justamente a este país? Lo mencionaba Joaquín, viene el nómada digital, viene el empresario, viene el emprendedor. Yo he tenido conversaciones magnánimas con personas, por ejemplo, recuerdo una conversación hace 2 meses, 3 meses con un italiano que a Italia, junto con países como Grecia, que estuvieron en su momento prácticamente en default, pues estuvieron en una situación muy complicada y bueno, el hombre lleva toda su vida siendo maestro de la pizza, no veía formas en su país de poder prosperar y hace un año decidió junto con su esposa, que es venezolana, venir aquí al país y nos contaban cómo ha sido tan fácil para ellos hacer negocio. Están ubicados en una muy buena zona, de hecho están ubicados a 5 minutos caminando de la zona de Shopping del Sol, que es el centro comercial más tradicional por antonomasia de Paraguay. Entonces, quienes vienen a Paraguay son esas personas que están buscando emprender y particularmente en el escenario como el escenario español, pues vemos que ustedes enfrentan también muchos inconvenientes en lo que tiene que ver con la inmigración de las personas del norte de África, y bueno, también junto con la inmigración de latinoamericanos, ¿cierto? Hay algo bien interesante que cuando muchos españoles nos preguntan en las reuniones, oye, ¿y cómo lleváis, permítanme mi castellano tan malo, pero lo tengo que hacer, cómo lleváis el tema de los ocupas? Y resulta que esa es una palabra, o es una frase, o es un concepto que no existe aquí en Paraguay, porque nuevamente el chip, la dinámica es completamente distinta y quien está viniendo a este país, el extranjero que está viniendo, está interesado en prosperar, en hacer negocios. Bien, entonces, nuevamente volviendo al contexto de Ciudad del Este, nos encontramos con esa segunda ciudad que viene pujando, que viene creciendo, ¿sí? Y que aprovechó las reglas de juego, entendiendo que Brasil, un país con una carga impositiva tampoco tan distinta de la de España, es un país en el que prosperar también es complicado, y sobre todo porque viene arrastrando también un gobierno de izquierda durante varios años. Entonces resulta que en Brasil el IVA del 23% frente a otro tipo de impuestos, pero particularmente el IVA y bueno, algunos impuestos arancelarios, hacen que comprar un producto evidentemente sea mucho más costoso, sea mucho más caro con respecto al valor de producción. ¿Qué ocurre? En Ciudad del Este hablábamos de ese impuesto del 10% al IVA. Sin embargo, nosotros como extranjeros tenemos un gran beneficio en este país. Y es que nosotros, si justificamos a través de nuestro DNI y a través de una cuenta, una tarjeta que pueda justificarse que no es del Paraguay, nosotros podemos acceder al beneficio de pagar 0% IVA. Por lo tanto, nos encontramos con una ciudad que ha venido creciendo en los últimos 30 años y que ha venido consolidándose. De hecho, si bien Joaquín hablaba de que no hay una estructura vertical, porque es una ciudad ciertamente plana, es decir, todavía es muy residencial, en la zona comercial que queda justo al lado del Puente de la Amistad, y de hecho, para poder ilustrar esto, lo mejor va a ser poder irnos a un mapa y poder verlo con mucha más claridad. Resulta que el Puente de la Amistad, que bueno, recibió dicho sea de paso ese nombre después de que Paraguay y Brasil limaron sus asperezas, aquí está Ciudad del Este, entonces tenemos Asunción, y Ciudad del Este está justamente entre la frontera con Brasil. Aquí lo tenemos. Aquí está Foz de Iguazú, en el sur. Todo esto es la zona de Cascadas. Y aquí tenemos entonces la propia ciudad de Foz y Ciudad del Este. Aquí encontramos el puente. Y fíjense que esta es la foto
que durante todos los días, los 365 días del año, experimenta esta ciudad. Y es un volumen muy grande de brasileros que desde varias zonas del sur de Brasil vienen a esta, que es la zona comercial. Y en la zona comercial se han construido auténticas infraestructuras de 4, de 5, de 6, de 7 pisos, en donde puedes andar interminablemente por pasillos, en donde te puedes encontrar con un pasillo con absolutamente toda la perfumería que gustes, electrónica de consumo. Incluso he llegado a ver, ir a Ciudad del Este de alguna u otra manera recuerda como estar en sitios como en Hong Kong o en sitios particulares de Asia, en donde bien es una ciudad concurrida, un poco caótica, también hay que decirlo, pero entonces te encuentras justamente con la posibilidad de comprar hasta todo. Yo me he encontrado incluso hasta estos robots que tú ves que te limpian la casa y este tipo de cosas que dices que de repente solo las encuentras en sitios muy particulares o de nicho, se consiguen en Ciudad del Este. Entonces, algunos de los shoppings más relevantes, por ejemplo, es Shopping China o Shopping París. Shopping China, este es el antiguo. Hay un edificio totalmente nuevo de Shopping China. Fíjense cómo está aquí recién. Terminas de pasar el puente y entonces lo primero que te recibe es todo este centro, toda esta estructura comercial. Hablemos un poco sobre los números, porque en ese sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Ciudad del Este no estaba preparada para recibir esta cantidad de turistas. Y es por eso que nos encontramos constantemente con tasas de ocupación altas y que suelen saturar las no más de 6.000 camas que existen en Ciudad del Este. Resulta que no hay más de 70 hoteles listados. De hecho, este es un artículo de Forbes que habla justamente sobre la dinámica de Ciudad del Este. Y aquí contamos que se sobreocupa constantemente esa red de 68 hoteles, de un negocio de hasta 40 millones de dólares al año. Y estamos hablando de que esos 10.000 que son en temporada baja, en temporada media, hablemos de, más que de temporadas, hablemos de momentos o de picos, porque los fines de semana suelen ser picos mucho más altos, donde podemos encontrarnos la entrada diaria de 20.000 o de 30.000 extranjeros que justamente vienen a esa dinámica de turismo comercial. Y en temporadas altas, meses de vacaciones o meses de diciembre, solemos tener más de 40.000 turistas. Por lo tanto, esos son momentos en donde está completamente colapsada la ciudad. Y aquí entonces nace la ventaja competitiva y el por qué tiene sentido invertir y apostarle sobre todo al negocio de la industria, a la industria del turismo, a la industria hotelera, quiero decir. Claro, porque nos encontramos entonces con esa oportunidad. Al no haber tantos edificios, por supuesto que habrán algunos, pero no hay edificios, no hay proyectos pensados todavía para la dinámica del Airbnb. Entonces quedan muchísimos años de bonanza porque esta ciudad, si veíamos entonces lo que nos comentaba Joaquín como en el año 2005, venía recién consolidándose Asunción. Estamos en ese 2005, en ese 2010, en el contexto, en el escenario de Ciudad del Este. Por lo tanto, podemos decir que Ciudad del Este es hoy en día la ciudad del momento. Este es el diario ABC que en esta nota titula Una ciudad convertida en shopping que mueve 3.800 millones de dólares al año. Y de hecho se prevé, estos son datos basados de la Municipalidad de Asunción, que entre el 2024 al 2027 haya un aumento entre el 20 y el 40% en el aumento del comercio. Esto porque la estructura todavía sigue creciendo, tiene mucho para crecer. Dicho sea de paso, también es un sitio en donde muchos extranjeros y gran capital ha venido o está detrás también de los shoppings, de algunos de estos shoppings. Entonces, en ese sentido, esto ya nos va aclarando un poco más lo que vendría a ser el panorama del por qué tiene sentido invertir en un sitio como Ciudad del Este. Bien, queremos contarles que el paraguayo también es consciente, mismamente el brasilero es consciente. De hecho, durante la semana pasada hubo un workshop al público brasilero en donde también hubo muchísimo interés y hubieron muchísimas reservas por parte del brasilero, porque resulta que el local también sabe de la oportunidad que representa invertir en Ciudad del Este. Y qué bueno que ustedes estén hoy aquí, que quienes quieran hacerlo puedan beneficiarse también de esta oportunidad, que es ciertamente bien particular, bien peculiar. Es un escenario que en ciertos sitios se dan en muy pocos sitios del mundo. Y bueno, Ciudad del Este, nuevamente, se pensó esto desde hace mucho tiempo y se aprovechó del mercado brasilero, que es un mercado enorme,
es un mercado con poder adquisitivo también, y que, bueno, vienen a Ciudad del Este en ese sentido a comprar. ¿Cuánto tiempo se queda un brasilero en Ciudad del Este? Un brasilero en Ciudad del Este no se va a quedar una semana, eso es completamente cierto, porque no viene a turistear, viene netamente con un objetivo muy claro, que de repente por esa misma dinámica solo se queda el 20 o el 30%, porque el resto son personas que van y se devuelven y en una tarde hacen todas sus compras, pero te encuentras también con ese brasilero que de repente no se viene a comprar el último iPhone al mejor precio, sino que busca abastecer su local, su negocio comercial en el pueblo, en la ciudad, en donde tenga su negocio. Entonces es una persona que se va a quedar un día, tal vez 2 o máximo 3 días. Y a partir de ahí, entonces, este es un ciclo que constantemente se repite. A diferencia de Asunción, en donde si bien todavía hay mucho margen de crecimiento, tenemos una infraestructura ya mucho más definida en lo que tiene que ver con el mercado de estructuras de renta corta, en Ciudad del Este es prácticamente inexistente. Bien. Entonces, pasemos a hablar sobre las tipologías. Nuevamente, Joaquín, te cedo la palabra para que revisemos cuáles son las tipologías que nosotros desarrollamos en nuestro edificio y ahora sí, también teniendo la oportunidad de conocer ese desarrollo o ese proyecto del que les vamos a hablar. No antes, Joaquín, de presentarles este corto video, que si bien algunos de ustedes lo habrán visto en el grupo, nos va a servir como interludio para poder pasar justamente a hablar sobre el proyecto. Totalmente, James, muchísimas gracias. Vale, permíteme un momento y les comparto el video. Este es nuestro último lanzamiento con un master plan espectacular que se va a convertir en un nuevo eje corporativo de Ciudad del Este. Es todo un master plan que cuenta con residencia, áreas comerciales, áreas de deporte, canchas de tenis, básicamente todo lo que uno necesita para vivir en un mismo sector. Voy a mostrarles ahora mi pantalla para que vean nuestra nueva surbanización a solamente 5 minutos del eje corporativo actual, 8 minutos de la frontera. Esto es un proyecto donde pueden ver, acá está Suba 31, Suba 32, Suba 33. Suba 31 y 32 se lanzó hace un mes y medio atrás. Se vendió completo en una semana los 2 edificios. Es bastante importante tener en cuenta que la velocidad de demanda y de venta es muy rápida. Hay muchísima demanda. Acá tenemos Suba 33, que está un 95-90% vendido, donde solamente van quedando los últimos monoambientes que nosotros reservamos para este workshop. Son 8 monoambientes. Suba 40, que se lanzó la semana pasada, se vendió completo a un grupo brasileño. Yo tuve que negociar con directorio para que me den 5 monoambientes de acá. Tenemos 8 monoambientes acá, 5 monoambientes acá. ¿Por qué? Porque Suba 41 no viene con monoambientes, viene con una unidad que les vamos a mostrar, que es la más solicitada en este proyecto. Entonces, este es Suba Ciudad del Este. Bien, entonces estábamos en un momento en la presentación, les comentaba Joaquín que este proyecto en Ciudad del Este tiene una ubicación estratégica porque está a solamente 10 minutos de esa zona comercial. Entonces, pensando desde la lógica del comprador brasilero, lo que quiere es estar lo más cerca posible al sitio de su interés. Bien, estamos hablando de un proyecto plaza. Los proyectos plaza tienen la característica de que contemplan 2 usos del suelo. Tenemos un uso de suelo residencial, pero un uso de suelo comercial. Entonces, esto también es interesante, ¿sí? Porque si yo pienso como nuevamente desde la lógica del brasilero, pues si me voy a quedar 2 noches, qué mejor que tener el restaurante debajo, qué mejor que tener el supermercado debajo de mi edificio, poder despreocuparme. Entonces, esa es la lógica que hay detrás
de un edificio como estos. Bien, es un edificio bastante aireado, hace parte de un master plan. De hecho, la compañía está apostando fuertemente en Ciudad del Este y si bien tenemos unos desarrollos de gran envergadura en Asunción, lo que se viene en Ciudad del Este de cara a los próximos años por parte de la compañía va a ser también muy importante porque la apuesta también por parte de SUBA está en esta ciudad. Bien, entonces, con respecto a este proyecto, les contábamos un poco sobre las tipologías, ¿verdad? Las tipologías, entonces, las cuales son monoambientes. El monoambiente, el monoambiente tiene un espacio, tenemos dos tipologías, el monoambiente con terraza y sin terraza. ¿Cuál es la diferencia? Realmente radica sobre todo en una propuesta competitiva. El monoambiente con terraza, bueno, le agrega un poco más de valor. Si es que tú quieres destacar con esa foto de Airbnb, pues el balcón siempre agrega un poco de propuesta de valor. Sin embargo, algo muy interesante y que debemos tener en cuenta con respecto a Ciudad del Este es que incluso desde una unidad monoambiente simple vamos a ser competitivos nuevamente porque no estamos en un momento del mercado en el que haya que generar diferenciación, sino simplemente estamos empezando a abastecer una demanda insatisfecha desde hace muchos años. Bien, y es por eso que tenemos justamente algunos inversionistas. Aquí nosotros ya hemos entregado edificios, bien, de hecho en enero tuvimos una presentación y quienes pudieron haberlo visto, en el grupo compartimos las palabras de nuestra gerente general, Laura Bursato, y en esta entrega de este edificio, algún inversionista de los que está aquí, invirtió en un monoambiente, el cual está generando rendimientos. Primer mes fueron $800 y el segundo mes fueron $1,000. Y eso que estamos en temporada entre baja y media. Se prevé que para temporalidades altas, pues podamos tener unos picos de unos 1,400 y todo eso nos debería dar una línea promedial de alrededor de $1,000. Bien, dentro de la distribución del edificio tenemos Junior con terraza, tenemos balcón con terraza y tenemos unas unidades también más grandes, incluso tenemos hasta de 2 habitaciones. De repente, lo que nosotros le recomendamos al inversionista, sobre todo a quien se le recomienda una unidad de 2 habitaciones, igual puede ser bien interesante porque también vienen familias a comprar. Evidentemente, si estás entre una habitación, independientemente sea monoambiente o sea una unidad más aireada como una Junior o una estándar, monoambiente, recordemos, 29 metros cuadrados, la habitación Junior 32 metros cuadrados y la habitación estándar 38 metros cuadrados, mientras que una tipología de 2 habitaciones, como por ejemplo la que vemos aquí en color rojo, en este caso tiene 78 metros cuadrados y tenemos unidades intermedias con terraza, como por ejemplo la estándar que tiene 39,5. Sin embargo, la doble habitación puede llegar a ser interesante, por ejemplo, para un brasilero, para un argentino, mismamente para un paraguayo, que también podría llegar a utilizar convencionalmente esta habitación. Y bueno, también evidentemente te estás diferenciando, le estás apuntando a un segmento de mercado bien específico, porque también vienen familias a comprar a Ciudad del Este. Sin embargo, el escenario más convencional, ¿cuál es? Es el de ese brasilero que viene solo, o que viene con su esposa, o que viene con su hijo menor, o que viene con su socio, en el caso de que tengan un negocio, a abastecerse o a comprar lo que puedan. Entenderán también que, dada esa dinámica, sobre todo en meses de diciembre, si vienen todas las familias a incluso hacer sus compras de Navidad. Bien, entonces esta es la distribución por tipologías. Nuevamente, y ya pasando ahora sí al área de los precios, que es donde nos habíamos quedado en la presentación de Joaquín. Entonces, tenemos 3 precios. Bien, tenemos el valor de contado, que todos lo entendemos. Precio de contado vendría a ser un pago cash de la unidad. Sin embargo, también tenemos la posibilidad como compañía de ofrecer financiamiento directo, es decir, no hay que salir a buscar financiación en Paraguay o en España. Y a través de ese financiamiento directo hay 2 formatos. El precio de obra. Una cosa, previo a esta reunión yo hablé con el directorio y pedí si podía dar precio contado 6 cuotas sin interés. O sea, en el caso de que se quiera tener ese precio, si lo hacemos durante 6 meses, cuotas iguales, se puede conseguir. Prosigue nomás, James. Buenísimo. Buenísimo, desconocía esa información. Entonces, hay una nueva posibilidad que se abre. Sin embargo, también tenemos precio durante obra, que lo que les permite es holgar esa financiación durante el transcurso en el que la obra se está desarrollando.
Este proyecto se entrega en 40 meses, por lo tanto, si estuviésemos hablando de un monoambiente con terraza, por ejemplo, yo puedo financiar sin ningún tipo de interés y a través de un plan bien cómodo, que ya lo vamos a ver en nuestros paquetes o en nuestras propuestas de financiación que les vamos a mostrar, de qué manera podemos terminar con cuotas muy bajas de $500 o incluso por debajo de los $500 para financiar de manera muy delgada a través de esta financiación e incluyendo algunos refuerzos durante 2 o 3 meses de manera estratégica para que sea un pago que para ustedes sea demasiado cómodo. Luego también tenemos el precio de lista. El precio de lista lo que permite es otorgarles una financiación más a mediano plazo. Es un término de 100 meses, 8 años haciendo la conversión. Y esta financiación, si bien viene cargada con un interés, ahora que pasemos a ver el análisis de rentabilidad, vamos a encontrarnos con varios escenarios. Uno de ellos en donde nuestra unidad se puede pagar sola, otro incluso en donde estemos en cash flow positivo y podamos llegar a generar sobre la deuda rendimiento, o incluso la posibilidad de invertir en 2 o en 3 monoambientes y tener una financiación a 100 meses muy, muy cómoda, que en todo caso, de cara al inversionista sea muy, muy asumible por debajo de los $1,000 mensuales. Entonces, pasemos entonces a revisar este punto. Les comparto nuevamente. Entonces vamos a revisar la rentabilidad que nos puede generar un monoambiente en Ciudad del Este. Vamos a hablar de manera muy clara y muy transparente con ustedes sobre todos los precios, los costes, impuestos, gastos de comunidad y todos aquellos imprevistos que deberían tener en cuenta, que más que imprevistos son esos gastos que se los queremos comunicar, y vamos a hablar y vamos a hacer una comparación si esto lo rentásemos de manera tradicional, es decir, un alquiler a contratos de 6 meses, 1 año, 2 años con un paraguayo, frente a la gran oportunidad que es donde tiene sentido Ciudad del Este, renta corta. Bien, vamos a hacer esta simulación. En este caso tenemos un monoambiente con un total de 29 metros cuadrados. Precio de venta, en este caso estoy ciñéndome al precio en obra, pero si estuviéramos en precio de lista sería un poco más bajo, pero si fuera precio en obra, que es esta financiación, a 40 meses estamos hablando de un total de $43,500. Hablemos sobre la plusvalía y es importante entender el por qué tiene sentido invertir en un proyecto en Pozo, ¿cierto? Que si bien este es un proyecto que podría parecer que 4 años es demasiado, lo cierto es que nosotros estamos ganando una plusvalía que nosotros tenemos estimada, y ojo, esta estimación no es basada en una proyección, es basada en datos reales de nuestros edificios anteriores y de todos nuestros más de 15, 16 desarrollos entregados hasta la fecha, en donde en ese paso de Pozo a construido representa un 8% anual. Ese 8%, si hacemos un cálculo rápido, ese 8% dividido entre 12 meses, pues es aproximadamente un 0.6. Y este cálculo sobre 40 meses es lo que nos puede llevar al precio sobre el cual en el mercado valdría esta propiedad de aquí a ese tiempo. Y aquí ustedes como inversionistas pues tienen la posibilidad de jugar a la estrategia que quieran jugar. Hay algunos que estarán interesados en sacar esta tajada, ¿cierto? Y a partir de ahí vender, invertir en otro proyecto o simplemente salir como quienes le pueden apostar durante algunos años a ganarle a esa rentabilidad a través de Airbnb. Bien, hablemos sobre el valor de alquiler de esta unidad. En el mercado de Paraguay, este monoambiente se podría alquilar sobre los $300 en renta tradicional, que eso es un total al año de 3.600. Pero aquí es donde los números crecen bastante cuando lo llevamos a la alquiler temporal. Bien, entonces, como les decía, el alquiler temporal en Airbnb, hablemos primero sobre 2 datos claves para entenderlo. ¿Cuánto yo puedo cobrar por noche por un monoambiente? Bien, en un monoambiente, evidentemente ustedes saben que tienen 2 posibilidades. Primero tienes el precio en el valle, que es donde no tienes una tasa de ocupación tan alta y evidentemente por la disminución de la oferta baja la demanda, baja el valor de la unidad. Pero en este caso la tasa de ocupación en Ciudad del Este está por arriba del 60% todo el tiempo. Bien, y luego ya tenemos estos picos como los fines de semana en donde podemos estar 80-90%. De hecho, como les comentaba, los datos de algunos de nuestros inversionistas que están generando estos números están teniendo ocupaciones del 75 al 90%. Bien, aquí en esta simulación nosotros promediamos un costo por noche de $40. ¿Por cuánto? Por 25 días del mes. Y esto nos arroja ese valor de 1.000, que representa
un total de alquiler de 12.000. Y entonces pasemos a revisar cuáles son esos gastos que tenemos que tener en cuenta. Primero son las expensas. Las expensas es lo que en España se conoce los gastos por comunidad o los gastos de administración del edificio. ¿Cómo se cobran? Muy sencillo, $1.5 por la cantidad de metros cuadrados, que en este caso pues nos arroja un número que multiplicado por los 12 meses son $522. El IVA sobre ese valor, el impuesto anual, un impuesto de municipalidad, luego la administración, aquí es importante hablar sobre el 15%, que en el caso de ser renta tradicional es del 10%, este es el valor que cobra SUBA. ¿Por qué? Bueno, por encargarse de hacer esa gestión, ¿sí? Y de que ustedes con la compañía puedan decirles o a la que lleguen con el departamento de finanzas, a mí me interesa que me hagas pagos trimestrales, semestrales, mensuales, ¿cierto? Entonces, esa gestión de la unidad, de eso se encarga la compañía y hay un cobro sobre las utilidades del 15%. A partir de ahí, luego, una tarifa de limpieza que podríamos calcular en aproximadamente unos $90, y esto llevado hacia los 12 meses, puede ser un costo aproximado de $1.000. Sin embargo, incluso hay clientes que lo que hacen es que contratan a una persona para limpieza y le pagan un sueldo e incluso pueden llegar a ahorrarse mucho más. A partir de aquí, el total de egresos anual estaría estimado en unos $4.000, $4.200 si queremos redondear. Eso nos deja un NOI que vendría a ser una rentabilidad bruta, todavía no neta, de 7.800. Esto es un cap rate del 18%. Y aquí es donde los números empiezan a tener mucho sentido, más la plusvalía anual del activo después de la valorización, que podemos estar estimando entre un 5%. Aquí es un poco más bajo de lo que hablábamos del estado de Pozo a entregado, que nos da una tasa de capitalización del 23%. Un impuesto que es importante tener en cuenta, resulta que quienes no son residentes en Paraguay deben pagar un impuesto del 7.5% sobre la renta. Es decir, que el cálculo final estaríamos hablando de una rentabilidad neta de unos 7.237 para el caso del monoambiente. Bien, en el caso de la habitación junior, evidentemente vamos a tener un cobro un poco mayor por habitación. Por lo tanto, en ese sentido, ya una vez explicado todos los números, pasemos rápidamente a la tasa de capitalización. Tendríamos un NOI de 9.936 y un ejercicio de utilidades de 9.190. Entonces, en ese sentido, ahora nuevamente, si ya estás, Joaquín, con tu tema del micrófono solucionado, pues pasemos a hablar sobre esa propuesta, porque nosotros venimos justamente de una negociación con gerencia en la que pues logramos separar todo un paquete y lo que nosotros intentamos hacer es presentar a la gerencia un paquete, ¿cierto? Y ese paquete lo hacemos pasar como un inversionista que esté interesado en comprar. En este caso, el paquete lo hemos abordado sobre las 20-25 unidades. Y luego eso nos permite obtener un descuento bien interesante que lo podemos repartir entre cada uno de los inversores. Pero Joaquín les va a contar más detalles sobre esto. Totalmente. Ahora lo que yo voy a pasar es a presentar cómo funciona el tema de financiar y cómo hacemos un traje hecho a la medida en función al financiamiento. Bueno, como vemos acá, este es un departamento junior con balcón que nosotros identificamos que era el ticket que más se vendió. De eso lo identificamos en SUBA 31, SUBA 32, SUBA 33. ¿Por qué? Porque tiene esa opción que no tiene el monoambiente de la habitación cerrada y un pequeño balcón, que puede significar en el momento de la salida abrir un segmento de inversionistas que se van a endeudar a 30 años, que te van a comprar esa unidad, y es más común que ese perfil busque algo que tenga por lo menos una habitación cerrada. Lo cual no implica que el monoambiente para Ciudad del Este, el caso particular, sea una excelente inversión, porque también hay mucho perfil de inversionista que busca comprar unidades que ya están terminadas para sacarle buena rentabilidad. Este es un ejemplo, vamos a hacer diferentes ejemplos. Este es un ejemplo de un monoambiente junior con balcón que se financia en 40 meses sin intereses. Hacemos una reserva de $500 para bloquear la unidad, si ningún otro broker la puede vender, ya que vendemos muy rápido, tenemos una velocidad de venta brutal. Con una reserva ya puedes dejar bloqueado, PIN, y nadie puede tomar esa unidad. Después, nosotros tenemos una entrega inicial, que en este caso fue del 20%, que
como yo mencionaba, también puede ser en algunos casos inferior, puede ser del 10% para iniciar y entrar en el negocio. Normalmente cuando hacemos inversiones más grandes de varias unidades, esa entrega inicial tiene una flexibilidad para disminuirla. Y en este caso, ¿cómo nosotros lo hicimos? Este cliente, como les mencioné, me dijo, mira, yo prefiero que me dejes cuotas livianas durante todo el año, Joaquín. ¿Por qué? Porque yo recibo un bono y te voy a poner $5.000 el mes 14, $6.500 el mes 24, y déjame un 20% contra entrega del edificio. Porque si bien es un monto grande, la TIR me queda muy cómoda. ¿Por qué? Porque el dinero vale más hoy día que mañana y tú puedes utilizar este dinero durante todo este proceso y de manera ordenada, en el momento que te lo entreguen, vas a pagar este 20%, pero ya vas a tener la unidad entregada, lista para generar renta. Entonces, esta es una estructura muy cómoda porque en 40 meses, menos de 4 años, eres 100% dueño de un activo inmobiliario, lo cual es una locura si lo comparas con Chile, es una locura si lo comparas con España, y ya tienes una propiedad lista para generar renta, que se valorizó entre el 20 y el 25% entre obra y construido, y que es 100% tuyo y eres 100% dueño. Después tenemos una segunda alternativa de un inversionista que se dio un plazo de 80 meses para financiar en 80 meses toda su unidad. En este caso similar, puso una reserva de $500, terminó de poner en la entrega inicial del 20%, y en este caso le quedaron cuotas más cómodas, cuotas de $400, con refuerzos menores, solamente en el mes 24, un refuerzo de $5.000. Acá una parte final que es de un 10% contra entrega, y después le quedan cuotas de $521 que, bajo nosotros el análisis que tenemos y los resultados que hemos visto por Airbnb, incluso ya estos siguientes 40 meses se paga solo. Si bien tú pagaste $4.265 por ese financiamiento, es decir, por ese interés, no lo pagas tú porque te paga el cliente. Entonces, incluso este inversionista podría haber no puesto estos $5.000 y estos $5.000 y dejar cuotas quizás un poco más elevadas contra entrega, pero con el beneficio de que el mismo departamento le está pagando esta unidad, que por ejemplo es mi caso. Yo mis inversiones las hice a largo plazo con el objetivo de calzar las cuotas futuras con la generación de renta. En este caso también podemos analizar otro caso. Este es un inversionista que, como invirtió en 2 unidades, le permitimos llegar a 100 cuotas. Puso un 10% de entrega inicial solamente. Le quedaron por las 2 unidades cuotas de $729 mensuales por 2 unidades. Contra entrega puso un 5% del valor total, y después le quedaron cuotas de $1.167, pero con 2 unidades generando, y ojo, estos no son monoambientes, sino que son junior con balcón. También tenemos un caso real de un monoambiente, Suba 40 y 41, que lo financió en 40 meses, le salió $43.500, tenía una altura incorporada, y le quedaron cuotas de $684 mensuales, refuerzos pequeños de $2.000 cada 12 meses, o sea, solamente el mes 12 y el mes 24, y una contraentrega de $5.000, que nosotros podemos tirarla por $10.000 y alivianar estas cuotas. Acá es un traje hecho a la medida. Posterior a las reservas que vamos teniendo, nosotros nos vamos a reunir uno a uno para estructurar un traje hecho a la medida con cada uno de los inversionistas, ¿ya? A la brevedad, Jessica les va a mostrar el paquete que tenemos disponible, el stock que tenemos disponible, la oferta que tenemos de $1.500 por cada uno de los asistentes si reservamos hoy día. Y
vamos a lanzar este link de reserva, vamos a ir recibiendo la reserva y el que reserve primero es el que bloquea primero, o sea, el que se reúne primero con nosotros para elegir la unidad que quiera. O sea, va a tener la ventaja de poder obtener las mejores ubicaciones por el hecho de haber reservado primero. El segundo que reserva es el segundo que se reúne con nosotros y así sucesivamente con el objetivo de poder obtener estas mejores ubicaciones en este paquete exclusivo, tanto que tenemos en Suba 33 de los monoambientes, en los 5 monoambientes que tenemos en Suba 40 y en Suba 41 no hay monoambientes, pero tenemos un paquete de Junior con balcón especial para ustedes, ya que es una unidad que gusta muchísimo. Entonces acá nosotros tenemos una inversión de 86.800, son 2 monoambientes. En este caso nosotros lo financiamos a 60 meses. Por los 2 monoambientes el cliente puso una entrega inicial de 17.300, un 20% aproximadamente. Le quedan cuotas de 870 por 2 unidades mensuales. 870, y una vez que se le entrega acá, el cliente no puso ningún refuerzo en este caso, y el cliente, una vez que se le entrega, le quedan cuotas de 1.896 solo por 20 meses más, que acá, si bien en algunos meses vamos a lograr pagar esta cuota, en algunos meses quizás tengamos que poner un poco de nuestro dinero, pero en 20 meses ya tenemos las 2 unidades pagadas. ¿Qué es lo que hacen muchos clientes en Ciudad del Este? Se compran de a 5, se compran de a 3, se compran de a 10 unidades y se arman un concepto de apart hotel, donde tienen Airbnb, Booking, tienen una página personal y se arman un negocio muy interesante en base a las unidades que tenemos en Ciudad del Este. Y acá tenemos un caso de un solo monoambiente que se financió a 60 meses, es decir, 40 meses con financiamiento sin intereses. Le quedaron cuotas de $500 mensuales, que era lo que le acomodaba, sin ningún refuerzo, una entrega del 15% aproximadamente, pagó solamente $1.800 por 20 meses de, que incluye intereses, pero no los paga el cliente, ya que acá la unidad comienza a generar renta. Entonces, a nosotros nos interesa mucho que entiendan este financiamiento hecho a la medida, cómo nosotros logramos calzar este financiamiento para que nuestros inversionistas en poco tiempo puedan tener varias unidades de departamento y capitalizar, que eso es lo que más nos interesa. Que capitalicen, que generen buena renta, que generen un buen plusvalía entre pozo y construido. Entonces, la oportunidad es espectacular. Ahora Jessica les va a hablar del paquete y en los próximos minutos, en 8 minutos más, vamos a lanzar el link de reserva para que estén atentos y también vamos a tener un espacio para hacer consultas, preguntas y respuestas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal hasta aquí? Bueno, les comparto mi pantalla. Les voy a mostrar las unidades exclusivas que se apartaron para ustedes para este día. Es solamente para ustedes, solamente para los que están aquí presentes. Tenemos estas 5 unidades en el Suba 40 que les había comentado justamente Joaquín. Entonces, si ahí pueden ver. Perfecto, aquí tenemos esos 5 monoambientes exclusivos para este canal, para este workshop, desde el piso 11, o sea que no solamente te llevas un excelente precio, también te llevas un excelente piso. En el piso 11 tenemos desde $38.000, precio contado. Luego tenemos en el piso 12, 13, 14 y 16. Esto es exclusivo. El link de reserva ya lo encuentran, perdón, en el grupo. Esto sería lo que es el Suba 40. Esto es lanzamiento de esta semana nada más, pero también contamos con algunas otras opciones. Aguárdenme un segundito, les muestro.
Estas son las opciones con las cuales tenemos disponibles en el SUBA 33. Son departamentos de monoambientes desde el piso 5, desde el piso 4, perdón, tenemos en el piso 4, en el piso 5, en el piso 8, desde $37.200 precio contado, como Joaquín les había comentado. Este precio lo podemos congelar hasta 6 meses sin intereses. Esta es una oferta única. También contamos con el método de pago durante obra, como le había comentado, y también financiado hasta 100 meses. El link ya lo encuentran en el grupo y les comento que la primera reserva ya nos ha llegado en estos momentos. Ya hemos reservado un monoambiente, así que felicidades a la persona que eligió lo que es la Muchas inversión. felicidades. Ahí también en el link de los mensajes está el link de reserva, ya pueden ir haciendo sus reservas. Por favor, cuando vayan reservando, escríbanle, nos pueden escribir a cualquiera de nosotros, pero si gustan, escríbanle a Jessica sobre la unidad que quieren reservar, monoambiente o junior, para poder bloquearla, ¿vale? Perfecto. El primero que reserva tiene ¿Sí? la posibilidad de bloquear primero la unidad que desea. Claro, pueden elegir. De hecho, que yo estas imágenes ya las compartí en el grupo. Tienen todo, ahí pueden evaluar cuál es la opción mejor para ustedes. Ambos se entregan dentro de 40 meses aproximadamente. Y aquí ya dejamos a criterio de cada uno cuál es el piso que más les guste, cuál es la unidad que más les conviene. Y les comento que solamente en esta semana hemos recibido más de 50 consultas acerca de monoambientes en Ciudad del Este y realmente está explotando lo que es SUBA 33 y 40. En Asunción tenemos algunas promociones también, que sería nuestro producto estrella, que es SUBA Molas. Te voy a compartir al privado del brochure para que lo puedas ver también. Queridos participantes de nuestro workshop, queremos darles las gracias por haber participado, por haber estado más de 2 horas 30 escuchando nuestra propuesta de valor, escuchando sobre Paraguay, los índices macroeconómicos, los números que respaldan la solidez del país, este proyecto maravilloso que tenemos en Ciudad del Este, y queremos mantenerlos informados, que sepan que siempre pueden recurrir a nosotros. Estamos ahora con el teléfono a tope. Jessica está atendiendo a todas las reservas, que fueron muchísimas, más de lo que nosotros esperábamos. Así que estén pendientes y lo que necesiten, por favor, estamos acá para ayudarlos en el mejor país, para generar un gran patrimonio en activos inmobiliarios.